Bien, muy buenas noches para con todos, un placer saludarles. Son las 20:10 de la noche, vamos a comenzar con un webinario que tiene eh, como apertura de un curso de capacitación sobre calidad de agua y que vamos a hoy a intercambiar con ustedes algunas de las cuestiones más importantes que tienen que ver con el mundo del preciado líquido. Líquido que vale mucho más que el oro, que todo, es el agua y que por el cual es el elemento vital, el elemento principal de nuestro planeta, de todos los organismos que vivimos en él. Agua que has de beber, déjame analizarla. Comenzamos. Muy buenas noches para con todos. Hoy es 16 de septiembre y es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Y es importante porque a partir del agua, también al descomponerse, también dona un oxígeno al ambiente y dona un oxígeno que se forma un trío de oxígenos y forma el ozono, el gas que es una capa y que nos permite la vida en nuestro planeta sin la afectación de los rayos ultravioleta tan dañinos para todo el planeta. Y así les doy la bienvenida a Eliseo, a Daniela, a Maidoli y a todos los demás participantes que pienso que se nos vayan uniendo en la medida en que transcurra este webinario. Bien, nosotros pretendemos con ustedes hoy reconocer el agua, algo que todos sabemos, algo que todos entendemos que es un componente vital, algo todos entendemos la importancia desde el punto de vista del consumo humano y agropecuario. Vamos a ver qué elementos y parámetros deben existir en un agua potable y vamos a ofertar este curso capacitación práctico en el manejo de agua y sus análisis. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro curso. Bien. Todos conocemos que el ciclo del agua es bastante estudiado, conocido, fue de los primeros que el hombre se percató de su existencia y de cómo en muchos lugares donde, por ejemplo, hay casquetes de nieve en las altas montañas, en el verano muchas de ellas se disipan a partir de la nieve o a partir de las propias precipitaciones y van cayendo hacia ríos, arroyos que van a dar al mar. Hay un proceso de evaporación y así se vuelve un ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, en la región de Salta y Jujuy están los ríos que se convierten en carreteras en gran época y gran parte del año. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido el deshielo de las montañas y por tanto y demás están secos, blancos, grises y se puede transitar por el cauce de los mismos. Pero en Misiones, en esta bendita tierra misionera, la Tierra Colorada, no tenemos altas montañas, la altura mayor no sobrepasa los 400 metros y sobre el nivel del mar, y entonces no hay hielo. Bueno, pero tenemos la bondad de estar rodeados por dos anchos y aventurosos ríos llenos de vida, que son el Paraná y el río Uruguay. Y encima, como cortando la provincia, el río Iguazú. Estos ríos, arroyos, arroyuelos, nacientes, espejos de agua e inclusive los famosos tajamares que hacen los productores en todo lo que es la comarca agrícola, van a evidenciar algunos puntos de referencia importantes.
Y si a esto le unimos la edafología de la provincia misionera, que es el hecho de tener una tierra colorada, como bien se le dice, que es la tierra colorada, es verde, como se puede apreciar en toda esta foto, que está constituida por ese basalto que se ha ido descomponiendo y que es muy, muy permeable, muy infiltrada. Por tanto, vamos a ver qué ocurre con esta agua y qué factores deberíamos tener en cuenta a la hora de expresar la misma. Nos va a acompañar en el webinario el licenciado Emiliano Álzaga, que también está presente en nuestra sala y que va a tocar estos tipos de temas y estos parámetros, y a los cuales le doy la bienvenida y le saludo. Y por favor, Emiliano, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches, Eddie. Buenas Buenas noches a noches, buenas todos. ¿Cómo noches. están? Bueno, muchas gracias a los presentes por acompañarnos, ¿no? Acá estamos escuchándote con atención tu presentación y sí, como dice Edilberto, después vamos a estar hablando un poquito, vamos a retomar los objetivos ahí que estuvo nombrando, eh, esta parte de reconocer al agua, vamos a ver a qué nos referimos con eso y también cuáles son los parámetros que nos van a ayudar a identificar a los distintos tipos de agua. Bien. Bueno, el agua, como esta que está acá, es para beber, es para regar nuestros campos, es para nuestros animales, nuestras plantas. Y en ese gran cúmulo de funciones vamos a reconocer algunos aspectos importantes de la misma. El concepto, todos lo conocemos, recurso natural, abundante en el planeta, cubre las tres cuartas partes de este. Pero, un 99% de toda el agua de nuestro planeta no es de uso humano y agropecuario. O sea, uno, la parte agrícola con la parte pecuaria y lo humano. ¿Por qué? Porque forma parte del agua salada, del agua del subsuelo, allá abajo en el manto, en las grandes profundidades de las capas de la corteza terrestre, el agua de los glaciares, el agua de los casquetes polares y el agua de las altas montañas congeladas. Y esa agua es inutilizable para animales, para las plantas y por los humanos. Por tanto, a veces pensamos que sí, tenemos una abundancia de agua y que nuestro planeta, en vez de llamarse tierra, debería llamarse agua o agua. Bien, pero el 1% nada más hace que se llame tierra porque tiene un 1% de agua potable o de agua que es posible sea potable o de agua que es posible calme la sed de plantas, animales y seres humanos. Por tanto, haciendo esta cuestión, el agua debe ser incolora, como esta, debe ser transparente, debe ser insabora, inodora, libre de microorganismos y con muy escasa o baja concentración de minerales. Y uno de los temas que vamos a tocar en el curso es el debate. ¿Será que el agua, esa que tomamos por la canilla, filtrada o no, reúne las condiciones necesarias para la vida, entre comillas, eficiente de los seres humanos, las plantas y los animales, porque está desposeída o no está desposeída de minerales? Y un dato curioso, nuestro planeta, agua, tiene el 70% de líquido y nosotros somos igual que nuestro planeta. Tenemos también en nuestro cuerpo un 70% de constitución es agua.
O sea, como dato curioso, como semejanza con nuestra nave cósmica, ambos tenemos ese 70%. Y resulta ser que a pesar de todo esto, es una sustancia muy, muy, muy particular. Puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido y puede estar en estado gaseoso, completando su ciclo, ¿verdad? Su ciclo geológico, bioquímico en la naturaleza. Y además de eso, el agua tiene la característica de ser una sustancia anfótera, de latín anfio, que aquí significa ambos. O sea, que según también las teorías de Brewster-Lowry, puede reaccionar como una base frente a un ácido y puede reaccionar como un ácido frente a una base por la capacidad de donar o aceptar protones hidrógeno. Y esto también la hace una sustancia tan particular que es conocida como el solvente universal. Bien, dada su polaridad, a toda una estrategia química que encierra tan sencillamente un par de átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien, así que es algo más que lo que nosotros denominamos agua así de simplemente. Pero esta agua que nosotros estamos viendo tiene también elementos importantes en la contaminación, algo que es muy común en nuestros días y que quizás a partir de ahora ustedes van a ver algunas imágenes un poco grotescas, pero que yo creo que es necesario que ustedes la conozcan. Existen diversos peligros de contaminación y las aguas que están más de tres terceras partes de nuestro planeta lo constituyen agua, son muy, muy proclives a estas contaminaciones. Estas contaminaciones las podemos resumir en números de la Organización Mundial de la Salud. Miren, tenemos alrededor de 5,6 o 5.600 millones de habitantes del planeta que reciben agua semi-acta y acta para su consumo. De los 8.000 millones de habitantes que en el 2025 andamos sobre nuestra nave cósmica. Pero fíjense en estos casos, 7 de cada 100 pacientes en países desarrollados y 15 de cada 100 pacientes en países en vías de desarrollo se enferman dentro de los hospitales por problemas con agua o asociados a ella, ya sea bebible, ya sea de la forma de trabajar en la desinfección de salas, en el baño, en las curas y demás. Es un dato importante. El 7% en los países desarrollados tienen infecciones intrahospitalarias por causa de agua y el 15% en los países en vía de desarrollo. No es un dato menor. Más de 1 millón de personas al año mueren por causa del agua, agua descontaminada, o sea, contaminada, agua con restos de sustancias químicas prohibidas para la vida y lo hacen en nuestro planeta. 395 mil niños menores de 5 años fallecen todos los años. Son cifras realmente alarmantes. A veces queremos montar un negocio pecuario y no sabemos el agua que le estamos dando a nuestras vacas, a nuestros chanchos, a nuestros conejos, a nuestros ovejos, carneros, a las cabras. No, porque es de un arroyo que viene por ahí. Y no sé si se han fijado, y existe mucho en Misiones, a pesar de toda una gama de tierras coloradas, de hierro y demás,
que existen y que por debajo pasa la famosa cuenca del Uruguay o del Alto Paraná, apoyado con la inmensidad de la selva paranaense o misionera. Hay a veces aguas que están turbias, blancas, y se debe a la acción de microorganismos que están solubilizando, disponibilizando algunos minerales que están sueltos, como algunas sales o cationes libres que están en la misma. Y esto puede tratarse en muchos casos de cuando ahora está rompiendo la primavera, comienzan los aguaceros y se hubo una sequía, como por ejemplo en el 2020, 2021, pues sencillamente muchos animales se descomponen. ¿Y por qué se descomponen? Porque el agua deja de tener esas sales minerales, se libera, se hace un agua muy suave y esa agua prácticamente, entre comillas, casi destilada, ocasiona disentería y demás a nuestro ganado porque carece de electrolitos o de la concentración que debían tener los mismos. Y otro dato importante, más de 251 millones de personas requirieron un tratamiento preventivo, por ejemplo, para la esquistosomiasis, una enfermedad grave y crónica provocada por el mintos, causada por la exposición a agua infectada por los mismos. O sea, no es un problema pequeño, no es un problema menor. Hay algo que hay que prestarle debidamente la atención y a veces no se le presta. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando cae esta hermosa lluvia? A veces nos pasa esto, a veces nos pasa esto. ¿Y para dónde va esa agua? ¿Para dónde va esa agua que cae, que es lluvia, que es la sangre de la tierra, que es la bendición de los cultivos, de los animales, de todos nosotros? ¿Qué sucede? Bueno, preocupémonos un poco. Esta agua que pasa y que va bajando por las escaleras, por las calles, por las laderas, se va acumulando y va hacia las capas profundas de la eh, tierra, donde es posible su extracción. Para las plantas sucede que existen cuatro tipos de agua y solo una puede ser absorbida por los pelos radicales y ese pelo radical, ese pelo absorbente es capaz de extraer, que es el agua capilar. Las demás son de constitución, son de formadoras de coloides o son el agua gravitacional, esa que cae hacia los estratos más profundos. Pero esa agua cuando cae, junta toda la gama de microorganismos y todo lo que existe en la superficie y lo arrastra consigo. Y va a arroyos, va a lagunas, va a ríos, donde nosotros colectamos esa agua. Un ejemplo de eso es un trabajo que se hizo en Apóstoles el año antes pasado con el arroyo Cuñamanó, donde aguas abajo está la potabilizadora o la colectora de esa agua para potabilizar a Apóstoles. O sea, para que tengan una idea de que estamos hablando de cosas bastante serias. Y ese arroyo que pasa en medio de una chacra, en medio del monte, a 3 kilómetros de la ruta más cercana o del camino más cercano, no se contamina ahí. Puede ser que se contamine aguas arriba o incluso aguas abajo. Y por ósmosis inversa y demás, esa contaminación suba contracorriente. Se descubrió hace muchos años el efecto del DDT a prácticamente 25 kilómetros aguas abajo y se veían trazas de ese DDT 25 kilómetros agua arriba, afectando los peces que existían ahí. Para que tengan una idea de lo que están hablando. Y esta agua que nosotros sacamos de acá, ya la tenemos aquí, ya está lista para que nosotros la bebamos. Una pregunta que hago, por favor, respondan sí o no al chat, si fueran tan amables. ¿Creen ustedes que esta agua que nosotros sacamos de aquí entonces, de ese pozo, de esa naciente, esté apta para nosotros beberla, para que la consuman los animales, para que la consuman los humanos, para regar las plantas? Escriban en el chat su respuesta, por favor.
¿Se puede beber o no se puede beber? Y le reitero la pregunta a Nair, que por favor escriba cuál es su apellido, si fuera tan amable. ¿Podemos escribir en el chat, por favor? Eliseo, Daniel, Daniela, Nair, Maidolis. ¿Se puede beber esa agua? Bueno, seguimos. Lo dejamos ahí entonces. Muy bien, Daniela. No se debe beber. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Toda esta agua que se puede recolectar de la lluvia, que se pueda acumular, que se pueda servir, que lleve a donde está esta agua, no se puede beber. Si bien tiene todos los minerales, todas las cuestiones esenciales, y es agua de la lluvia y que tiene un pH apropiado, suponiendo que esté muy buena, bien, del proceso de evaporación, condensación y demás, arrastra con ellas una gran contaminación como esta que estamos viendo aquí. ¿Y qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa con estos animalitos? ¿Qué pasa con los tres animalitos que tenemos puestos ahí? ¿Verdad? Cuando llueve, el agua va ahí mismo, ahí mismo. Y nosotros les pongo este ejemplo para que entiendan por qué no se puede beber esta agua y tampoco es buena para nuestros animales. Hay una contaminación arrastrada que tiene innumerables microorganismos dañinos, benéficos, tiene virus, tiene bacterias, tiene protozoarios, tiene hongos, tiene actinomicetos y muchos de ellos no son benéficos, son perjudiciales a la salud humana y animal. Y además de esto, en caso de que el agua tampoco sea potable, la que cae del cielo, por el sentido de muchas bacterias que se han descubierto en ello, tenemos además la adición de la llamada lluvia ácida. Lluvia ácida, que acá hay una pregunta, ¿es causa o es consecuencia? Tiene de ambas, porque cuando hay una erupción volcánica, todos esos gases que se desprenden de sulfato y demás, bueno, pueden producir lluvia ácida en algunos lugares que rodean a una montaña y demás, que está en erupción volcánica. Pero el hecho de la acción del hombre es consecuencia, consecuencia por las emisiones de ácidos nítricos, ácido sulfúrico, se transforman y ambas partículas son contaminantes y hace que se adquiera una acidez esa agua que tiene unos efectos dañinos. Y la lluvia ácida puede generar descomposición en la tierra y en los lagos y puede además alterar y puede además ser causante de el deterioro de las plantas porque las quema. O sea, es importante tener en cuenta este detalle. Y esto a veces nosotros no nos damos cuenta de que hay una lluvia ácida porque no nos las tomamos, pero también está dentro de estas cuestiones. Bien, yo te voy a dar la palabra, Emiliano, ahora para que vos continúes, por favor. Dale, Eddie, continuemos. Continuemos.
Bien. Bien, estamos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, alto y claro. Ah, dale, perfecto. Bueno, entonces, retomando un poquito esto de los objetivos del curso, ¿no? Cuando hablábamos de reconocer al agua. Entonces, no solamente, o para poder reconocer al agua, o no solamente vamos a buscar reconocer al agua, sino que también lo que vamos a hacer es poder identificar cuál es un agua de calidad, qué es un agua de calidad. Eso es lo que vamos a terminar sabiendo acá en este curso. Cuando terminemos el curso, vamos a terminar conociendo cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que entender para poder abordar este tema es que el agua no es solamente agua. Entonces, a qué nos referimos con esto de que el agua no es solamente agua? Bueno, podemos diferenciar distintos tipos de agua. Por un lado, tenemos a la típica molécula de agua que todos conocemos, que está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es lo que se conoce como el agua pura. Bien, como les estuvo explicando Edilberto hace un ratito, el agua se caracteriza por tener algunas propiedades que la hacen ser una molécula única y muy, muy, muy especial en esta tierra, ¿no? Eh, entonces, en una de esas dos características que él nombraba, que era la capacidad de ser una molécula anfótera y la otra de las capacidades era la capacidad de disolver distintos tipos de compuestos y distintos tipos de moléculas. Y es tan poderosa esta capacidad que tiene el agua como agente disolvente que se lo conoce como el disolvente universal. Como consecuencia de este fuerte poder de disolución de otros compuestos que tienen, en la naturaleza el agua no se encuentra en su estado puro. A eso nos referimos cuando decimos que el agua no es solamente agua, sino que en la naturaleza vamos a encontrar agua con un montón de otras sustancias y moléculas que están disueltas o que se pueden disolver en ella. Entonces, dentro de ese gran conjunto de aguas en estado natural podemos diferenciar otra vez dos grandes tipos. Por un lado, la natural propiamente dicha, que está presente en los arroyos, en los ríos, en los mares, en las napas, en las vertientes, en los distintos cursos de agua natural, ¿no? Que se van a caracterizar por tener en su composición, además de estas moléculas formadas por oxígeno y hidrógeno, van a tener distintos tipos de sulfatos, distintos tipos de cloruro, van a tener óxido de calcio, van a tener magnesio, además de la propia restos de materia orgánica y de tierra, ¿no? Que, que muchas veces van a aportar ese color turbio tan característico del agua de los arroyos, por ejemplo. La cuestión es que todos estos compuestos que tienen son necesarios en ese tipo de agua porque son los compuestos o son los nutrientes que van a sostener todas las formas de vida que se presentan en el ecosistema acuático. Y por otro lado, tenemos el agua que está asociada a la utilización humana, el uso humano del agua, donde vamos a tener podemos diferenciar distintos tipos, entre los más generales podemos decir que tenemos un uso doméstico, que es el agua que estábamos viendo recién con Edilberto, que la podemos utilizar para beber, que las utilizamos para bañarnos, la utilizamos para limpiar nuestros alimentos, nuestros utensilios en la cocina, las casas mismas. Es lo que conocemos como el agua de uso doméstico. Después también tenemos el agua que se puede aplicar en la actividad agrícola, el agua de riego o para las distintas utilización del agua en la actividad agrícola. Y también tenemos otro tipo de agua que es el agua que se va a utilizar en la industria para
los distintos tipos de industria se utilizan aguas con distintas características. Entonces, primer punto para poder definir qué es un agua de calidad es poder identificar de qué tipo de agua estamos hablando. Una vez que tenemos identificado el tipo de agua, recién ahí vamos a poder profundizar el análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva la calidad del agua va a estar determinada por el balance que existe entre distintos factores que van a estar componiendo al agua o distintos parámetros. Y esos parámetros son de naturaleza física, de naturaleza química y de naturaleza biológica. Van a estar interactuando entre sí en la composición del agua o en esa gran disolución y el balance que haya entre ellos nos va a determinar si se trata de un agua de calidad o no, dependiendo de cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa agua, ¿no? Entonces, uno de los organismos que establecen los estándares de calidad y que se encargan de estudiar este tema es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde podemos encontrar una definición de, de calidad del agua. Nos dice que es el conjunto de características que hacen que el agua sea segura para la salud. Ahí estamos hablando de los parámetros biológicos, físicos y químicos, que sea agradable para su consumo y que además esté disponible en cantidades suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas. Es decir, no solamente trata al agua de calidad en virtud de sus parámetros físico-químicos y biológicos, sino que también de la disponibilidad. De nada nos sirve tener un agua de excelente calidad, pero que no sea accesible a toda la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si lo que tenemos es un agua de calidad o no? Si queremos hacer el análisis del agua en un arroyo, si queremos hacer el análisis del agua que sale del grifo, si queremos analizar el agua que estamos utilizando en nuestros cultivos antes o después de la utilización. Bueno, lo que vamos a hacer siempre va a ser partir de una muestra que vamos a tomar de esa agua. En esa muestra le vamos a analizar el conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos, y una vez que se obtienen los resultados, se compara con valores patrones que están establecidos generalmente. Esto cambia según los países, pero está establecido por los órganos de contralor que tiene cada país, ¿no es cierto? En Argentina, por ejemplo, para el agua de consumo humano, eh, los valores de referencia están establecidos por el Ministerio de Salud a través del Código Alimentario Argentino, y el agua para la utilización para riegos o para las distintas industrias, eh, como para las industrias, sobre todo para el agua del riego, generalmente están establecidos, ahí el INTA tiene una resolución que establece estos valores, el Ministerio de Ambiente también interviene ahí, y para la utilización industrial del agua, al ser tan variado el uso, también eh, son variadas interviene el Ministerio de Ambiente, intervienen los municipios, intervienen las provincias, depende de dónde se esté desarrollando la actividad, ¿no es cierto? Eh, pero básicamente todos establecen un valor de referencia donde hay un equilibrio entre estos parámetros, y todo lo que esté por todo tipo de agua que esté desbalanceada en alguno de estos parámetros, la consideramos como un agua de no calidad, ¿no? Dependiendo siempre, teniendo en cuenta el uso que vamos a hacer de ella. ¿Querés pasar a la próxima, por favor, Eddie? Bien.
Entonces, vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de estos parámetros de calidad que vamos a controlar en el agua, ¿no? Entonces, tenemos parámetros físicos, el conjunto de los parámetros químicos y el conjunto de los parámetros biológicos. Cuando hablamos de parámetros químicos, lo que vamos a estar analizando o sea, cada uno de estos tres parámetros los vamos a analizar durante las clases prácticas del curso. Cuando hablamos de parámetros físicos, estamos hablando de el olor, el sabor, el color del agua, que son parámetros que los podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Si nosotros queremos tomar agua, agarramos un vaso, abrimos la canilla, nos servimos, y esa agua sale con olor a cloaca, por ejemplo, ya es un indicador de que algo no está bien, ¿no es cierto? Al menos yo no me la bebería. Lo mismo el color, si nos sale sucia el agua, si al tomarla le sentimos un sabor. Recordemos que el agua tiene entre sus propiedades que no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor, ¿no es cierto? Entonces, cualquier variación dentro de estos parámetros son una señal de alerta que tenemos que tener en cuenta. Después, la temperatura también a la que se encuentra el agua, muy importante para eh, influye en los parámetros de los niveles de, de oxígeno disuelto en agua. Tenemos la turbidez, tenemos la conductividad, tenemos los sólidos disueltos totales en agua. Todos son parámetros que nos van a indicar su calidad y que lo vamos a estar viendo en detalle en cada uno de los prácticos que vayamos teniendo. Con respecto a los parámetros químicos, muy importante, pH, alcalinidad, dureza total, ahí hablamos de los valores de calcio y de magnesio en el agua, el oxígeno disuelto, que a su vez va a depender de la temperatura, también va a depender del pH, tenemos la demanda de oxígeno por ejemplo, si hay algún tipo de organismo, estos organismos pueden estar demandando oxígeno, eso también se puede medir. Podemos medir la presencia de cloruros, de fluoruros, de metales pesados, los distintos tipos de compuestos orgánicos. Acá también en esta categoría podemos ver, eh, o se, se pueden detectar si hay restos de petróleo, por ejemplo, si hay restos de combustibles fósiles, si hay restos de pesticidas, restos de fertilizantes en las aguas. Eh, Resaltaba al principio el parámetro, el valor del pH, ¿no? Porque el pH, bueno, después lo vamos a ver más en profundidad, ¿no? Pero existe una escala de valores de pH donde se van ubicando las distintas sustancias, ¿no? Donde tenemos a las sustancias ácidas con un pH por debajo de 7 hasta 0 y a las sustancias de pH básico o alcalino con un pH 7 o superior, que va hasta 14, se extiende la escala, ¿no? Y todo el resto de los compuestos que hoy hablábamos que iban a estar presentes en los distintos tipos de agua y que iban a ser determinantes para mantener el, las distintas formas de vida en el ecosistema acuático. Y después cuando hablamos del agua de uso antrópico, bueno, estas aguas van a estar obviamente tratadas, ¿no? Con distintas técnicas para purificarla y para agregarle distintos tipos de sales minerales para que sean aptas para nuestro consumo, ¿no? Entonces, todos estos compuestos que estamos hablando que tienen la posibilidad de disolverse en agua, tienen la capacidad de disolverse en agua, pero siempre eso depende de un determinado pH. Cuando el pH del agua está desbalanceado, la solubilidad de los compuestos disminuye. Entonces, hay muchos compuestos que no se van a disolver en agua y van a generar inconvenientes, ¿no?
Entonces son parámetros importantes a tener en cuenta, son comportamientos químicos de las moléculas que se ven influidos por detalles que muchas veces por ahí no, no lo tenemos en cuenta o no nos tomamos el tiempo de medir un factor como el pH, tan importante, por ejemplo, para el mantenimiento de las piscinas también, ¿no es cierto? Que por ahí muchas veces no se mide el pH. Bueno, un pH adecuado nos determina eh, o influye bastante sobre la calidad del agua que estamos utilizando. Y bueno, y como un tercer parámetro que vamos a estar estudiando es el parámetro biológico, donde lo que rutinariamente se analiza en el agua es la presencia de distintos tipos de bacterias, ¿no? Donde se hace un recuento del grupo de las conocidas como coliformes, ¿no? Donde tenemos a Escherichia coli como referente de las coliformes y otros distintos grupos de coliformes, donde se hace un recuento. Primero se determina si hay presencia de coliformes, después se hace un recuento de los coliformes totales. De esos coliformes totales, bueno, cuáles se pueden relacionar con coliformes fecales, ¿no es cierto? Estamos hablando por ejemplo, cuando se utiliza agua con restos de materia orgánica, de materia fecal, y para el riego de las huertas, para el riego de los cultivos, algún agua sucia que después esas bacterias se trasladan a nuestras casas, ¿no? Con los alimentos y pueden terminar convirtiéndose en un problema de salud pública, ¿no? Así que, bueno, estos son los parámetros típicos y clásicos para determinar la calidad del agua. Y todas estas cositas que les fui contando vamos a ir desarrollando en los distintos prácticos. Está silenciado ahí. Sí, muchas gracias, Emiliano. Sí, entonces nosotros queremos invitarles al curso Calidad de Agua, técnicas de muestreo, porque uno de los aspectos también muy importantes es saber cómo muestrear esa agua para que te dé el dato preciso de lo que tienes en la misma. Análisis para el consumo humano y agropecuario. Vamos a ver las técnicas de muestreo, vamos a ver estos análisis, o sea, desde el muestreo hasta las etapas de potabilización y cómo podemos nosotros inducir dentro de toda esa respuesta de interpretación de los resultados de los análisis, qué podemos hacer con esa agua para que nos rinda más. Uno de los tips actuales es la hidroponía, por ejemplo. Bueno, no todas las aguas pueden ser utilizadas en hidroponía o todas las aguas con las diferentes correcciones pueden utilizarse en hidroponía. Vamos a ver también un capítulo aparte de esto y vamos a ver cómo nosotros también corregimos algunos aspectos de los factores y parámetros que muy bien estaba señalando Emiliano. Y bueno, las clases para este curso serían eh, asincrónicas, que se colocan en la plataforma, sincrónicas, que van a ser los martes o los miércoles antes de el sábado o el viernes. En este caso, nosotros vamos a hacer las prácticas los viernes en el laboratorio que está en la sede de El Saavedra del municipio de Oberá, y allí vamos a hacer en el horario del vespertino de la tarde, vamos a hacer las prácticas presenciales en un horario que va entre 16 horas y 17, 19 y 30 horas aproximadamente, 20 horas, depende si es un poco más larga o no la práctica, donde vamos a analizar todos estos componentes del agua, vamos a ver cómo podemos corregir, cuál es un agua que nosotros después de una corrección podemos o no ingerir y cómo podemos potabilizar también estas aguas. Así, de esta forma, si tienen alguna duda, también nosotros estamos en la mayor disposición de aclarársela. El curso tiene, por supuesto, sus aranceles a todos los estudiantes que están actualmente activos
dentro del sistema de Saavedra tienen un descuento de un 50% de las cuotas, que son tres, y la matrícula, que está eximida, está libre de costo para los mismos. Bien, entonces abro o dejo de compartir y estamos a disposición de alguna pregunta o alguna duda que tengan ustedes, por favor. En el caso de Luján, nos gustaría que nos dijera su apellido, por favor, o nombre. Profe, le consulto. ¿Cambió entonces los horarios de los sábados? En vez de ser a la mañana, va a ser a la tarde. Sí, nosotros estamos valorando dos cosas importantes. Gracias, Daniela. Excelente pregunta. Es muy probable que nosotros los sábados continuemos con el curso de desinfección, un curso que es paralelo a este. Y habíamos escogido los viernes o los sábados, ahí me puedes ayudar un poco, Emiliano, en esto, o los sábados alternándolo cada 15 días el de agua y cada 15 días el de desinfección. Sí, eso era Buenísimo, lo profe. último que habíamos hablado de Sí, alternarlo los sábados. los sábados alternados, correcto. Bien, Buenísimo, entonces no me pierdo de mis clases tampoco. claro, claro, por supuesto. Esa es la idea. Sí, Luján, si usted nos pudiera decir su apellido o nombre, por favor. Nair, Eliseo, si tiene alguna pregunta, duda. Nosotros necesitamos su nombre y su apellido porque vamos a hacerle un pequeño certificado del webinario y se lo vamos a entregar. En redes Luján. Bien, correcto. Bien. Por eso es importante y por eso le estaba pidiendo, por favor, lo más claro posible su nombre y su apellido para poder nosotros contactar con ustedes y poder nosotros enviarle el certificado. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra cuestión? Por favor. Otra consulta, profe. ¿Se va a habilitar en el aula virtual los cursos Sí, que querramos hacer? sí, nosotros tenemos la posibilidad de tener la plataforma que tiene el Saavedra y en los cuales se van a colocar estos cursos y que por supuesto se van a habilitar para todos los estudiantes que están inscritos y en el curso. Y además de eso se va a ir poniendo videos o enlaces de video, el webinario, las conferencias y la actividad práctica también, pues se va a poner un apunte sobre la misma. Buenísimo. Le tendríamos que pedir entonces al técnico que Nos- nos añada. Nosotros no, nosotros le vamos a hacer eso, eso se hace a nivel de la inscripción, ya una vez formalizada, bueno, se camina solo por la parte administrativa de redes del instituto. Buenísimo. Gracias. No, un placer. Por favor, ¿alguna otra duda? Nair, Luján, si tiene problema para activar el audio, puede escribir si tiene alguna duda, pregunta, Eliseo. Bueno, si no hay más dudas, nosotros nos estamos entonces muy agradecidos de su participación y le deseamos una feliz noche. En el caso de la plataforma, a todos los estudiantes del curso se le va a habilitar para que entren a la plataforma y puedan interactuar con este curso en tareas, en ver todas las clases, todas las cuestiones referentes al mismo. Es así como se habilita la plataforma. Normal, igual que si fuera un curso cualquiera. Buenísimo, profe. Gracias. Bien, a ustedes, a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, excelente noche. Gracias a todos. Gracias, Eddie. Gracias.